Regresamos a su programa Arroz con Mango. Recuerda que estamos en vivo en LTV, el canal de la tribuna. Ya se encuentra nuestra invitada y le doy la bienvenida a mi buena amiga Ismania Platero. Ella es defensora de los derechos humanos. Ismania, ¿cómo estás? Como los chavos nos saludamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me contás? ¿En plena actividad? Pues muy bien, te voy a decir, ha sido todo un panorama de sorpresas durante todo este periodo, porque hemos tenido cosas trascendentales en materia de migración a través de la región centroamericana. Y no solo por el panorama político que vive Nicaragua, sino también hoy Ecuador está cambiando, y el brusco movimiento que hay, por ejemplo, en el área de Venezuela. Eso en cuanto a movilidad. Pero como la movilidad tiene delitos conexos, se nos están dando otros matices ya que aparecen, como el aumento de las personas muertas, el aumento de los secuestros en la región, que ya hay cifras por parte del comisionado de los derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de México. ¿Me dices aumento? Aumento, claro, estamos hablando de 70,000, imagínate que te habla de 70,000 personas víctimas de secuestro, y de los cuales Honduras encabeza la lista. No hay una cifra estimada porque es bien complicado acceder a esta información que sea tan verosímil, porque la mayoría de la población tiene miedo, porque se trata de una red criminal muy grande. Los jesuitas hablaron que el 93% de la población migrante que sale, es un informe de la iglesia jesuita muy, muy acertada, porque son la cara de la migración allá, y ellos hablan de que el 93% se extravían en México. Entonces, el panorama tan desalentador de niñez que tenemos en tema de migración, y esa dualidad que hay en cuanto a los discursos políticos que sigue manejando los Estados Unidos, sigue manejando también Honduras, ahora ya se unió a la fila, y el presidente López Obrador, no digamos, la situación de Guatemala, que ha convulsionado también. Y algo, sí hay cosas positivas en materia de migración, porque acabó el programa Quédate en México. Pero eso no quiere decir que hay frontera. ¿No funcionó ese programa, Quédate en México? Es que mira, Quédate en México fue un programa violatorio a los derechos humanos, creado por el presidente Donald Trump, y que obligaba desde el año 2018 a tener retenido en el punto de frontera entre Honduras y Estados Unidos a la población migrante. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Los enviaban a México a esperar para que ellos desde México peticionaran el asilo político. Pero con el visto bueno de López Obrador. Y del presidente John Biden, porque a pesar de que era represiva y era lesiva en derechos humanos, el presidente John Biden la ratificó. ¿Qué pasa después? Que bajó un equipo de abogados, de juristas, y lograron entrar al menos unos 26,000 a través de ese programa por la puerta grande, que lograron constatar que efectivamente eran personas que estaban en peligro en Honduras. Pero luego se cerró esto porque la gente creyó que había una frontera abierta. Y empezó a salir más gente. Entonces, las mismas políticas que ha hecho los Estados Unidos y el presidente López Obrador, de alguna manera están estimulando precisamente la migración, aparte del conformismo, de la complicidad del Estado de Honduras y de otros países que no hacen nada para mejorar la situación de la población. Porque lo más lamentable es que ahora, antes emigraban 800 hondureños, hoy están emigrando 1,200 hondureños. O sea, 400,000 más. O sea, de 800, 400 más hondureños que están saliendo del territorio nacional. ¿Y por qué ese término de complicidad? ¿Porque no se hace nada para evitar eso? Claro, porque tú estás viendo que en México la gente está sufriendo.
Solo en asilos políticos, nosotros, el gobierno mexicano registra 15,000 ya personas con asilo, solicitantes de asilo político, hondureños. De esta población también vamos a sumar que hay 41,000 hondureños peticionando refugio político. Y la persona que fue ayer... ¿Cuál es la diferencia entre un asilo político y un refugio político? De estas 41,000, la última persona que se registró, por ejemplo, el día viernes, va a ser atendida, o sea, su cita, el 23 de enero del año 2023. ¿Ves? Y está de enero del año 2023. O sea, estamos hablando que toda la mitad del año estas personas van a estar precisamente en los albergues de Tapachula, completamente hacinados, completamente, no hay ya capacidad. Es más, Tapachula ya no es la sede de la migración, sino que es Oaxaca, en donde se hizo un gran campamento, un mega campamento, una carpa, en donde se está atendiendo a la población migrante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los hondureños que han peticionado para el refugio son elegibles tanto en otros países como en México, cuando comprueban que efectivamente vienen de un país donde hay hambre, donde hay necesidades de salud, donde hay violencia, donde hay problemas de carencia de todo tipo, económicas, falta de empleo. Califican al refugio. Cuando no califican al asilo, cuando no tienen pruebas para comprobar que, por ejemplo, dice alguno, mire, yo soy víctima de persecución y me quieren matar, pero ¿dónde están las pruebas? Sí. Entonces ahí es donde la población tiene el fracaso, porque Estados Unidos ahora que se abolió el programa Quédate en México, ya no los va a regresar a México, sino que los va a ver en territorio estadounidense. Pero cuando ellos se enfrenten a su audiencia de miedo creíble con la Corte de los Estados Unidos, ellos tienen que tener un caso real, con pruebas, y que puedan decir, efectivamente usted dice la verdad, porque allá no vas a ir a inventar una historia. Ni tampoco va a decir, no, es que me están persiguiendo porque... Tienes que llevar suficientes pruebas, tienen que llevar porque es una audiencia, sí. Es una audiencia. Antes la gente llevaba una denuncia de la DPI o, por ejemplo, llevaba una denuncia o una queja de CONADE. Las quejas no sirven para nada, pero las quejas te ayudan en Honduras, porque si a esta persona que fue a poner una denuncia a la policía y luego va a un organismo de derechos humanos y dice que tiene peligro y no se le ayuda, entonces esta persona ya tiene una evidencia de que fue y que tuvo algún percance o qué sé yo. Pero es muy complicado que la gente tenga confianza en la policía y que vaya a poner denuncias a la policía, porque por lo general para tener un asilo político tiene que ser parte del Estado de esta persecución, como por ejemplo la omisión por parte de las autoridades del Estado de Honduras en salvarle la vida a una persona, como el caso que está dándose ahorita de 53 mujeres, hablábamos ya hoy, que han desaparecido en Honduras, que muchas fueron a las fiscalías, a diferentes fiscalías, y sin embargo no son escuchadas. Las remiten a la unidad de Maras, las remiten a otras unidades, y cuando llegan a estas unidades son el cuello de botella, porque lo primero que te hacen es, desde ahí empieza la violación a los derechos humanos de una víctima, porque te dan un papel y te dicen, juro que es cierto lo que voy a decir, y si no, pues me someto a que me metan a 2 o 3 años de prisión por mentir, ¿no? Y tienes que firmar eso. Desde ahí ya la persona siente temor, porque después te dicen, ¿a quién viene a denunciar usted? ¿Lo conoce?
¿Es su vecino? ¿Cómo se llama? Deme la dirección, y te empiezan a pedir datos de la persona que te está violentando tus derechos, que te está amenazando, que te está persiguiendo, y la gente tiene miedo. Porque muchas de estas personas después pues aparecen muertas o desaparecen. Ismania, ¿cuántos, actualmente cuál es la cifra que manejan ustedes de hondureños que están pidiendo asilo político y hondureños que están solicitando refugio? Bueno, de refugio son 15,000. Son 15,000. Hasta ahorita. Y te estoy hablando de cifras, digamos, que se cotejaron el día sábado. El día sábado. El mismo día se habló de la última persona, que fue una hondureña que ingresó, que te suma 41,000 hondureños. Pero esta persona que ingresó va a ser atendida hasta enero del año 2023. Mientras ese tiempo llega, va a tener que permanecer en México, porque ya no se les está dando con aquella facilidad el FMM, que era la forma múltiple migratoria para salir del territorio mexicano, así como el salvoconducto, ¿no?, que da Honduras. Y la mayoría de estos, disculpe, Ismania, la mayoría de estos son hombres o mujeres. Pues la mayoría está integrada por mujeres y por niños. No te puedo dar un porcentaje actualizado porque no lo hay. Hay unos 6,300 niños migrantes no acompañados, que esa cifra sí la dio el Instituto Nacional de Migración de México. Niños que han desertado, que huyen, y que muchos de ellos alegan haber sido víctimas de violación sexual, de abuso sexual, de acoso, de amenazas de muerte, y no les queda más que huir. Hay un niño ahorita para el caso de San Pedro que desapareció de la Rivera Hernández. Su madre recurrió a las unidades de la Dirección de Investigación Policial, que son, se llama como unidad de desaparecidos, niños desaparecidos, ¿no? Pero realmente no hay una alerta. Cuando es caso de niñez, no hay una alerta. Entonces, ¿qué ocurre cuando, como México tiene una alerta Amber? Cuando a mí me reportan un caso de niños, que yo lo consulto con los sacerdotes en México, para que ellos autoricen o ayuden con la alerta Amber. La alerta Amber es efectiva para encontrar personas menores de edad, porque esta se activa, cae a todos los chats, a los teléfonos, te cae a las autoridades, es como en cadena, ¿no? Sí. Honduras no ha legislado en materia de niñez para crear una alerta Amber y recuperar los niños antes de que crucen las fronteras en menos de 48 horas. Aquí hay que esperar a que pasen 48 horas, y en 48 horas ya el niño ya ha sido traficado, violado, ha pasado toda la frontera que tú puedas, bueno, es que no hay para los niños un registro verosímil como la huella dactilar que pueda identificar a un niño. Un niño cruzando la frontera de Guatemala ya puede ir con una partida de nacimiento de guatemalteco. Tenemos el caso de un menor, del niño Gustavo Inestrosa, que ese niño, la Cancillería en México lo dio por muerto. Y el niño pues iba en un vehículo, una camioneta que colapsó, se quemó. Al niño lo dan por muerto, le mandan fotos a los padres que no eran las del niño, y entonces se enciende la alarma, ¿no?, la alerta de búsqueda, en la que se une también la Cancillería, y en eso porque fue pues un error de la Cancillería. Pero la alerta es porque ven que los familiares no es por la fotografía. Porque recuerda tú que también el niño, ¿cómo lo vas a identificar si no hay un padrón dactilar del niño? Entonces se enciende la alerta y empezamos a buscarlo desde el 17 de julio. ¿Qué pasó recientemente? Que la patrulla de protección, los agentes migratorios de los Estados Unidos sacan un informe de cuántas personas han rescatado en el cruce de frontera. Y ellos sacan una foto muy impactante, muy linda, donde salen con un niño en los hombros,
¿verdad? Y ese niño, ellos encabezan el titular donde dice, hemos rescatado 408, creo, migrantes. Y en la foto dice, 4 millas recorrió este agente con un menor de edad. Y resulta que ese menor de edad es el que andamos buscando. Entonces él le salvó la vida. Iba con su misma ropa, con todo, con los últimos datos que nos mandaron de México para Honduras. ¿Qué pasa? Que como no tenemos un comprobante, el niño no tiene en su partida de nacimiento algo legal que lo identifique, ni los padres guardan por la vida o por la muerte o por un secuestro, qué sé yo, las huellas dactilares. Uno debe de acostumbrarse desde ya de poner sus huellas dactilares como cuando era muy chiquito y te las ponían con acuarela, poner esas huellas dactilares en algún papel o empezar a usar esa placa que usaban en tiempos de los nazis, ¿se acuerdan? Sí, no, pero debería de hacerse, porque ahí se escribe el tipo de sangre, el nombre, el número de identificación. Los militares utilizan eso, ¿va? Pero lo debería de utilizar el migrante también, porque ese es el problema que hay. Que cuando no hay este tipo de identificación, entonces se procede a la prueba de ADN. Y el ADN es el único que puede identificar al menor, ya sea preso en alguna cárcel, porque hay cárceles de niños, no es que son albergues, esos niños están presos. Y otros, por ejemplo, en las morgues, es la única forma, a través de los ADN. Hay que exaltar que el Consulado de Honduras ha hecho uso, por ejemplo, de dactiloscopistas y expertos argentinos que han estado ayudando en la identificación de cuerpos. Pero ¿qué ocurre? Tenemos 146 cuerpos distribuidos en diferentes zonas de México y Estados Unidos, en donde los mismos familiares han cooperado, digamos, en mandar padrones fotográficos, en movilización. Algunos tienen hasta un abogado que les ayuda porque ellos están en Honduras y los familiares allá. Entonces todos han recurrido a hacer algunos gastos. Cancillería ha hecho los gastos de la morgue, del pasaje de avión de retorno. Incluso un enfermo se logró identificar que Cancillería le dio asistencia en el hospital, ¿verdad? Y para tener un retorno asistido, junto con otro acompañante, porque estaba grave y el gobierno mexicano le dio la residencia. Te digo, ese fue un caso muy especial y que ha tenido toda la asistencia por parte del consulado. Pero los cuerpos todavía no llegan de las personas repatriadas y eso es una muerte lenta para los padres, para los familiares es algo terrible. Ayer me hablaba una persona de San Pedro Sula, igual que su madre murió, que no puede retornarla y que no hayan cómo hacer, no hay esa respuesta inmediata de parte de la Cancillería, porque no hay coordinación entre el Ministerio Público, entre la Interpol, que tendría que tener un rol muy importante porque es internacional. Y solamente lo están haciendo con el Registro Nacional de las Personas. Mania, ¿cuántos continúan en las caravanas? ¿Han disminuido las caravanas o todavía los hondureños insisten en el sueño americano, a pesar de todo este viacrucis que tienen que pasar? Pues aumentan, cada 24 horas está saliendo una caravana. En una semana México registra 8 caravanas. 8 caravanas. 8 caravanas con un mínimo de ¿cuántas? De 500 a 1000 personas. Y de esas personas hay otras que son más de esas. O sea, lo mínimo, las caravanas con el menor número de personas. Imagínate 8 caravanas con 1000
que la mínima ha tenido 1,000 en Estamos hablando de México. 8,000. Estamos hablando de 8,000 personas en una semana. Una semana. Y donde en su mayoría son hondureños y venezolanos por la cantidad de migrantes extranjeros que tenemos nosotros en tránsito ahorita. Y de estos 1,000, si ponemos como base 1,000, ¿cuántos logran ingresar a los Estados Unidos? Pues muy poco para que Sí. los jesuitas digan que su informe dice que 97% de la población migrante se pierde en el camino. El 97%. El 97%. Quizás O sea el que- 3% logren llegar a los Estados Unidos o al punto de frontera. Tenemos desde el año 2018... Pero el punto de frontera no te garantiza que vos vas a entrar a los Estados ¿no? Unidos. Desde el año 2018 tenemos una población de unos aproximados 50,000 hondureños que están esperando desde la primera caravana de octubre del 2018. Y eso se le ha dado seguimiento con autoridades, con periodistas mexicanos. Bueno, se hizo hasta un documental muy bueno desde Honduras hasta la región de los Estados Unidos, que es la de Me Voy Pa'l Norte, para verificar en cada lugar realmente si habían personas que trabajaban o si solo se están utilizando a los migrantes o cómo es la situación. Correcto.